Bueno, vale, pues entonces vamos a ver el ejemplo de la carta y vamos a hacer la carta con enumerados, ¿no? Haciendo la carta con valores enumerados. Esto es la carta que teníamos el otro día y lo vamos a ejecutar. Teníamos un main por aquí que quedó hecho. Bueno, la única diferencia es que le puse aquí un toString, que creo que no lo habíamos hecho el otro día, que simplemente, bueno, pues el toString coge el número, coge el palo y lo imprime por ahí. Entonces veis las tres cartas. Una es el 5 de espadas, otra es el 5 de espadas, otra es el 5 de oros. C1 y C2 son iguales, por eso tienen el mismo hashcode. Y la otra es distinta y bueno, tiene el hashcode distinto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es usar un poco este main como si fuera una especie de test. ¿Vale? Vale, tendríamos que tener un test JUnit hecho propiamente, pero bueno, tampoco el ejercicio no va de eso, ¿no? Para eso van las prácticas. Entonces lo vamos a usar para que veáis que, bueno, que lo que ya funcionaba antes tiene que funcionar ahora. Ahora vamos a refactorizar nuestra carta para hacer cambios. También es una cosa importante, de que ahora vamos a ver que cuando tú refactorizas la carta para hacer cambios, el código del test, si haces una refactorización que sea cambiar solo el comportamiento interno pero no el externo, el test seguiría funcionando. Si cambias en algún momento esa refactorización, te obliga a cambiar el aspecto externo, algo que era de una forma, ahora es de otra, el funcionamiento es distinto, entonces también vas a tener que cambiar los tests, ¿no? Y es un problema lógico que hay, que los tests también son código y también hay que mantenerlo. Entonces, cuando convirtamos el número y el palo en enumerados, pues eso también va a haber que mantenerlo, ¿no? Y cambiarlo. Bueno, vamos dando el sol. Bueno, a ver si no abre mucho, si no, cierro. Vamos a empezar entonces a cambiar el número y el palo y lo vamos a cambiar como un enumerado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a definir es un enum que sea el palo, ¿vale? Que este enumerado sea, pues, espadas, bastos, copas y oros, por ejemplo. Y vamos a definir otro enumerado que sea el número. Y aquí lo vamos a definir pues como el as, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Bueno, podría haber 8 y 9, pero normalmente en las cartas españolas ya nos pasamos a la sota, al caballo y al rey. Vale, sería esto, por ejemplo. Podríamos hacer un enumerado de las cartas. O sea, podríamos hacer la propia carta un enumerado con el as de oros, el 2 de oros, el 3 de oros y así las 40. Vale, y ya está. Ya acabaríamos antes, ¿no? O no. Acabaríamos antes o no, porque sería hacer como 40 enumerados. Y bueno, y además a las cartas luego a lo mejor le queremos poner más comportamiento. Es cierto que a los enumerados también le podemos poner comportamiento. O sea que, digamos que no sería del todo descabellado hacer que la carta fuera un enumerado. Pero bueno, como aquí haces una combinación de un número con un palo, como que parece más adecuado, bueno, pues hago un palo o un número y luego haces una carta que sea una combinación de los dos, ¿no? Y además el palo y el número lo vas a usar para otras cosas, ¿no? Como, ¿cuál es el palo de triunfo en este juego? Pues el palo de triunfo es espadas, ahí estás usando el palo. Entonces quieres que haya una entidad palo que es separada de la carta, ¿no? Entonces, bueno, parece que tiene un poquito más sentido, ¿no? Que sea así. Ahora teníamos nuestro número y nuestro palo aquí, que ahora ya no va a ser un entero. O sea, nuestro número va a ser un número. Y nuestro palo va a ser un palo. Vale. Eso, bueno, nos crea, al hacer esto estamos cambiando el comportamiento, entonces tenemos que cambiar el comportamiento aquí de los métodos. El getNúmero va a devolver un número, el getPalo va a devolver un palo. Vale. El constructor, el número va a aceptar un número y el palo va a aceptar un palo. El hashcode, claro, ahora el número no es un int, el número es un objeto en realidad, ¿no? Es un objeto de tipo número. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, pues como antes, decirle, como hacíamos antes con el palo. Bueno, si eres un objeto, dime tu hashcode. Y los enumerados ya tendrán implementado el equals y el hashcode convenientemente. Vale. Claro, aquí un toString, el integer convirtiendo un string a número tampoco nos vale, pero bueno, nos queda más sencillo. Simplemente hacemos así, que el número... Bueno, esto lo que estamos haciendo realmente es esto, ¿no? Estamos diciendo, los enumerados ya tienen un toString implementado. Cuando intentas hacer una conversión, ahí estás concatenando un string con otro, pues ya Java que asume que estás llamando al método toString
Entonces, bueno, realmente lo puedes dejar así. Y en el ejemplo, pues bueno, claro, ahora tienes aquí, le pasamos el 5 de espadas. Y ahora es lo que tenemos que cambiar en el test. Digamos que en el comportamiento externo, a lo que nos afecta, a lo que habíamos antes, es los cambios que hemos hecho en los métodos. Los métodos, pues en el getNúmero que devolvió un número, el getPalo que devolvió un palo, o el constructor que aceptaba un número o un palo. Bueno, eso nos afecta a los tests que tuviéramos, que ahora, bueno, ahora es este main así de prueba. Yo he visto por ahí alguna práctica, alguien que compartió un repositorio conmigo, y ya he visto por ahí que estáis haciendo, tenéis el JUnit hecho y aún así hacéis como un main de prueba. Vale, bueno, a ver si funciona y tal. Bueno, teniendo el JUnit hecho es un poco tonto hacer el main de prueba, pero bueno, yo sé que a veces quieres probar cosas que no están en el JUnit o cosas de este estilo, pero esos incluso yo los borraría, luego no los entregaría. Vale, yo una vez que consiga que funcione y que pase el JUnit, realmente no haría falta que lo dejarais ahí. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es un número que sea el 5. Bueno, pues ahora tenemos que crear el objeto 5 que ya está ahí creado. Y lo mismo para los otros. Pues el 5. Venga, el 5, me dio por el 5, pues vale. Y ahora aquí, estas espadas, claro, ahora esto lo tenemos que hacer de otra forma. Ahora lo tenemos que hacer así. Un palo de espadas. Un palo de espadas. Y un palo de espadas. Bueno, en teoría ya estaría. Parece que ya no saca ningún error por ahí. Pues le vamos a dar a ejecutarlo y a ver qué pasa. Bueno, veis que funciona como antes. Vale, espera. Este era de oros, no de espadas. Digo yo el hashcode y me da igual porque la tercera era la que era distinta. Entonces, veis, tenéis el 5 de espadas. Bueno, ahora el toString cambia un poco porque el toString lo que hace es coger el enumerado y convertirlo a un string. Entonces, por eso lo pone en mayúsculas. Y ahora tenemos el 5 de espadas. C1 y C2 son iguales. Estos hashcodes son iguales. Y este hashcode, pues es distinto. ¿Vale? Que es un poco lo que esperábamos. Entonces, vale, nos funciona como antes y ya tenemos la clase hecha de una forma, una clase carta mejor, ¿no? Ahora no me pasas un número y tengo que comprobar a ver si me pasas el 28, eso no existe. Me pasas un palo y me pasas un string que es, pues yo qué sé, picas, ¿no? Es la baraja francesa, no existe. No, ahora yo cuando creo la carta solo puedo pasarte los valores enumerados, ¿vale? Entonces esto sería una... Vale. Lo siguiente es, como decíamos, yo no sé si os fijáis lo que estamos haciendo aquí. Que todo el mundo lo ve muy normal y lo hace así. Cuando trabajáis con enumerados lo hacéis así. Y aquí en realidad lo que estáis haciendo es poniendo una clase dentro de otra. Eso es lo que en Java se llaman clases internas, ¿vale? O clases anidadas. Bueno, cambia un poquito. Bueno, dando el sol voy a cerrar aquí. No, me quedo ciego. Bueno, entonces, eso son lo que Java le llama clases anidadas y luego hay una versión de las clases anidadas que son las clases internas y bueno, hay un mundo por ahí por explorar, pero es algo que tampoco... Vamos a verlo un poquito así en la asignatura, os lo iré nombrando, pero poco más. Bueno, entonces, aquí lo que estamos haciendo es poniendo como palo y número, como dos clases, porque los enum son clases, dentro de la clase carta. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero tiene sentido cuando digamos, bueno, tiene cierto sentido lo de hacer clases internas, pero los enumerados tiene sentido ponerlo ahí cuando son enumerados que solo usamos desde la carta, ¿no? Si ahora quisiéramos usar, digamos, creamos una clase que sea otra clase, ¿no? Y en esta clase queremos, por ejemplo, pues poner el número... n es igual a, por ejemplo, número.as. Quiero hacer una cosa de este estilo. Ya veis aquí unas sugerencias que me está haciendo, ¿no? Te lo tengo que escribir así. Tengo que escribir la carta, punto, la clase número. Es decir, cuando yo tengo un número es la clase carta, punto, la clase número. Y luego tengo el carta, punto, número, punto, as. ¿Vale? Es decir, los enumerados estos solo tienen sentido dentro de las cartas. Claro, si los dejamos aquí, los hacemos públicos o, bueno, aquí tienen visibilidad protegida. Entonces lo pueden ver otras clases, pero tienen que referenciar adentro de la carta. Entonces,
Cuando, digamos, cuando el palo y el número tienen sentido fuera de la carta, lo que decíamos, pues el palo, en un juego puedes referenciar el palo de triunfo o una cosa así. Un juego puede redefinir, por ejemplo, el orden de las cartas, cuánto valen. El as vale pues 11, el 3 vale 10 y estas cosas, como el tute y tal y cual. Entonces, en estos juegos, digamos que necesitan acceder al palo y al número. Entonces, el palo y el número, digamos que tienen entidad suficiente como para vivir fuera de la carta. No es un enumerado que uses solo dentro de la carta, lo vas a usar fuera. Con lo cual, una recomendación que siempre os daba es que, bueno, que crees una clase para, en este caso, un enumerado, la crees como una clase propia. Tienes un enumerado palo y, bueno, ahora ahí nos coincide con el otro, que ahora borraremos, y un enumerado número. Y los pones como clases externas, ¿vale? ¿Qué hice? Vale. Entonces lo que haces es simplemente coges el palo, te lo llevas de aquí y lo metes aquí. Calma, no te pongas... Se pone en modo pánico el compilador. Y coges el enumerado del número y lo pones aquí. Vale. ¿Ves que el resto en carta, pues, bueno, debería seguir funcionando igual? Ahí está. O no. Y cuando nos vamos a otra clase, digamos que ahora ya no hace falta ponerle esto delante. Ya, con esto sería suficiente. Vale. Vale, ahora ya lo corrigió todo. Lo ejecutamos y ahora debería funcionar igual. Vale. Entonces, que estén fuera deberían funcionar igual. Dices, bueno, es que tengo una clase, un fichero que es una línea, prácticamente. Bueno, decir el paquete donde está y una línea. Y yo, bueno, pues, macho, te cobran por fichero, te cobran por línea, ¿no? Pero parcialmente a veces es mejor tener más líneas o muchos ficheros y tal, parece que trabajas más, ¿no? Entonces, a veces es lo más adecuado. La clase palo está aquí, la clase número está aquí, sabes dónde están. De la otra forma quedaban un poco ocultas dentro de la clase carta. Y además otras clases las van a usar y los pueden usar sin poner carta delante y cosas de este estilo, ¿no? Bueno, vamos a borrar la clase esta otra. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, ahora lo que nos queda es hacer esto un poquito más complicado, ¿vale? Decíamos que cuando yo imprimo la carta, voy por aquí y aquí cuando imprimo una carta, básicamente lo que estoy haciendo es llamando al toString de carta y nos quedaba una versión pues un poco verbosa, ¿no? Un poco larga, ¿no? Ahí de... es el... Ah, no, quería... Aquí. Veis que quedaba 5 de espadas, entonces quieres ponerle algo más abreviado, ¿no? Para que en vez de 5 de espadas ponga 5E, una cosa de este estilo. Entonces lo que podemos hacer es ir al palo y vamos a hacer la versión compleja. Normalmente los enumerados, si es la versión simple, se pone una línea. Cuando haces la versión compleja, ya lo vas poniendo un poco en formato clase. Vale, lo pones de este estilo. Entonces, ahora lo que vas a hacer es, bueno, pues vamos a crearle un atributo aquí, ¿no? Un atributo que sea la abreviatura. La podemos hacer, podría ser un carácter, la podemos hacer como un string, por si a lo mejor queremos hacerla de 2 caracteres, ¿no? Si hay alguna coincidencia. Y ves que, bueno, ya aquí te pone un error, así vamos a aprovecharnos, si veis como las cosas que hace el IDE, ya te pone un error y te sugiere, oye, claro, estás poniendo un atributo final, ¿vale? Y es un atributo final que no le das valor, es una constante que no le estás dando valor, ¿vale? Pues a una constante que no le das valor, le tienes que dar valor en el constructor. Entonces, constructor no hay. Entonces, tengo que crearlo. Entonces, bueno, pues ya un poco el compilador ya le dices, bueno, pues hazlo todo por mí. Vale, haz ahí el constructor y métele una abreviatura y veis un poco que ya lo hace por ti, ¿no? Ya lo que hace es coge un constructor. Si os fijáis aquí el constructor, si le queremos poner, bueno, un constructor público, te va a dar un error, ¿no? ¿Por qué? Porque si recordáis, ¿no? De la clase, los enumerados son un ejemplo de un constructor privado. Vale, los enumerados tienen un constructor privado. Que aunque ahí no se lo ponemos, ¿vale? Es redundante, porque ya por defecto es privado, entonces te dice redundante, no lo pongas, pero bueno, es bueno saber.
Entonces tenemos aquí un constructor privado donde le vamos a dar un valor a esa abreviatura, ¿no? Entonces en esta abreviatura, aquí lo que queremos darle es, pues, la abreviatura que, bueno, pues que sea lo más corto posible, ¿no? Espadas, bastos, copas y oros, ¿vale? Si os fijáis, aquí dices tú, ¿qué estás escribiendo ahí? No. Aquí, si os fijáis, lo que estoy escribiendo, que está implícito, es esto. Es public static final palo espadas es igual, bueno, ahora va a protestar a new palo. Lo que estoy escribiendo es todo esto. Y todo esto ahora tendría que replicarlo aquí. Es decir, ahora tendría que ponerlo aquí. Bastos es igual a new palo. Entonces os fijáis que, claro, ¿qué es lo que cambia aquí? Vale, entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el nombre, espadas y bastos y el parámetro que le paso. El resto es igual, porque si recordáis los enumerados, en realidad un enumerado es una clase que tiene un constructor privado, que esto es el typeSafeEnum, ¿no? Lo que decía antes, es decir, los enumerados en realidad son esto, ¿vale? Lo que pasa es que lo están disimulando. Pero decíamos que en Java, cuando no existían enumerados, usaban el typeSafeEnum. Vale, pues ahora que hay enumerados, los enumerados de Java son el typeSafeEnum. Cogieron ese digamos, ese patrón de hacer las cosas, ese modelo de hacer las cosas, y lo usaron y le pusieron una sintaxis pues sencilla para bueno, evitar precisamente que te repitas, ¿no? Entonces veis que aquí lo que haces es una clase cuyo constructor es privado, que crea 4 instancias de esa clase con los 4 nombres, espadas, bastos, copas y oros, y ya está. Eso es lo que está haciendo. Como esto está repetido, public static final palo, está repetido y lo tengo que repetir 20 veces. Bueno, pues, ¿para qué lo voy a repetir 20 veces? Ya asumimos, el compilador asume que esto va a ser un public static final palo. Y esto es una llamada al constructor y lo que cambian son los parámetros. Bueno, pues quítalo todo y deja simplemente los parámetros. ¿Vale? Entonces eso es lo que está haciendo eso es lo que está haciendo ahí el compilador. ¿Vale? Bueno, veis que esto está muy bien de la idea, porque te dice, bueno, esto hay problemillas relacionados con estos, ¿no? Hay problemillas, ¿dónde hay problemillas relacionados con estos? Bueno, si saltas un poco, ¿dónde está el problema? El problema está cuando yo lo uso, ¿vale? Bueno, realmente ahora, bueno, el problema a veces está en que a veces vamos a acabarlo de compilar, porque algunos problemas. ¿Qué me falta? Ah, bueno, me falta el toString, es verdad. Me falta hacerle aquí el toString. ¿Qué podemos hacerlo que nos lo haga? Bueno, le podemos decir que nos lo haga automáticamente, ¿vale? Si hacemos así, add un toString, lo que pasa es que va a hacer un churro un poco horrible. Y no, la verdad no queremos que devuelva todo esto. Lo único que queremos que devuelva es básicamente la abreviatura. Ya está. El toString devuelve la abreviatura y ya está. Vale, ahora aquí ya veis que ya se fueron los problemas. A veces cuando estás cambiando cosas no acaba de recompilarlo todo y te dice que hay problemas donde no los hay, ¿no? Vale. Vamos a hacer ahora lo mismo en el número, pero ya lo hacemos más rápido, ¿no? Bueno, en el número ya, como vamos a hacer un enumerado un poquillo complejo, pues ya le ponemos la versión. La versión está compleja. Y luego, pues vamos a un poco a copiar esto de aquí. Y ya está, para no matarnos mucho. Podemos llamarle de otra forma, pero pues lo copiamos y ya está. Vamos a tener una abreviatura y obviamente ahora, bueno, el nombre obviamente, cuidado con el copy-paste que lo carga el diablo, esto es un número. Y ahora hay que darle valores a esto, ¿no? Entonces hay que darle valores a esto. Entonces esto va a ser un as. Y bueno, podemos copiarlo primero así. Copiar la versión. Y luego lo vamos escribiendo. Bueno,
Y ahora aquí hay que ponerle un punto y coma, ¿vale? Cuando es un enumerador simple no hace falta poner el punto y coma, es un poco redundante, pero cuando quieres seguir poniendo más cosas, pues sí, hay que ponerlo. Bueno, entonces este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, la sota, bueno, con una letra nos llega, el caballo y el rey. Vale, y así ya estaría. Ya tenemos un enumerado, ya tenemos el otro enumerado. Aquí en realidad en la carta no ha cambiado nada, porque tú sigues usando el numeral 5. Tú, digamos que el problema es cuando creas el valor, porque cuando creas el valor, aquí ya lo creas aquí con el constructor y tal y cual. Entonces aquí en la carta simplemente tú usas el valor que ya está creado, el valor 5. ¿Vale? Y si ahora lo ejecutamos, pues bueno, volverá a funcionar y el código este que tenemos aquí para probar las cosas, pues ya veis, tenemos ahora el 5 de espadas, el 5 de espadas, el 5 de oros, una versión así un poco más comprimida de la carta. C1 y C2 son iguales, estos tienen el mismo hashcode y esto tiene distinto. Bueno, el resto digamos que funciona bien y ya está. Vale, esto sería un poco la versión de nuestra carta con tipos enumerados. Vale, tenemos la carta con dos parámetros que son tipos enumerados. Cuando le queramos a estos tipos enumerados no podemos crear valores, tenemos que usar los valores que ya están creados. Y estos tipos enumerados, pues le podemos añadir cosas. Ya tienen ellos creados el toString, ya tienen creado el orden, ¿vale? Si le ponemos, bueno, ahí depende cómo los queramos poner, pero hay relaciones de orden. Podemos hacer un bucle for, ¿no? Para imprimir todos los palos, por ejemplo, podríamos hacer una cosa de este estilo, for para cada palo P esté en palo.values, pues lo que haces es imprimir. Podemos, bueno, copiar esto para los enumerados, ¿vale? Y ahí ves un poco, bueno, las ventajas todas que tenéis de los enumerados, ¿no? Aquí en vez de palo, pues podemos hacer un número n con todos los valores del número, pues imprime n. Vale, esto es un bucle que es el bucle for each, que luego veréis en teoría, ¿no? Y es digamos, una versión así nueva del bucle for. Pero bueno, ahora el ejercicio no va de esto, tampoco me quería parar mucho en esto. Pero bueno, ahí veis. Lo que hace es, bueno, yo lo voy a imprimir, entonces lo que hace es usar el toString. El toString lo que hace es usar imprimir la abreviatura, ¿vale? Entonces, también podríamos haberlo puesto de otra forma, a lo mejor, tener un toString que no devuelva la abreviatura y tener otro método que sea getAbreviatura para devolver la abreviatura. Bueno, lo podemos. Esto es una clase más, ¿vale? Lo que os quería finalmente decir es que eso es una clase más, donde tiene sus propios atributos, sus propios métodos, incluso no puede heredar de otras clases, ¿vale? Pero puede implementar interfaces, luego cuando veamos la herencia, o puede heredar de clases abstractas, bueno, creo que puedes hacer que herede de clases abstractas, bueno. El numerado es una clase más, con unas restricciones en su funcionamiento, pero es una clase más, ¿vale? Y con esto es todo, este es el ejercicio, ¿vale? Era para que lo vierais un poquito y la idea es que lo intentéis hacer vosotros, ¿vale? Que cuando os propongo un ejercicio lo intentéis hacer y luego veáis cómo lo resuelvo yo, ¿vale? Ya sé que es más cómodo esperar a que lo resuelva yo y tampoco os voy a forzar aquí, a ver, venga, que alguien lo enseñe, no sé qué, porque si no, entonces no viene nadie aquí a la clase. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Que intentéis bien verlo. Luego lo que voy a hacer es ir subiendo todos estos, bueno, el código que me resulta aquí de la clase, lo voy subiendo luego a GitHub, ¿vale? Ahí al repositorio que hay de los ejercicios y así, bueno, pues si alguien se perdió la clase o una cosa así, o simplemente quiere ver yo lo hice el resultado, a ver si coincide con el mío. Pues coincide, pues ya está. Pues a lo mejor ya no hace falta que vea más. Pero bueno, lo subo al acabar la clase, ¿vale? Cuando acabe la clase de la tarde que queda, es cuando lo subo. Bueno, ¿hay alguna duda, cuestión acerca de esto o acerca de cualquier cosa sobre la teoría que hayamos viendo hasta ahora? Vale. Cualquier cosa que me queréis preguntar, pues, bueno, pues os dejo aquí el último minuto para alguien si quiere decir algo. Y si no, pues contactáis conmigo. Yo sé que la gente en la otra clase, colgué y nada más colgar ya tenía una llamada de alguien preguntándome algo.
que lo que quería era preguntármelo, pero no en clase. Pero bueno, pues vale. La ventaja de compartirlo en clase es que, bueno, así también un poco, a lo mejor hay muchas más gente que tiene tu misma duda y quieres un poco compartirla con él. Bueno, nadie dice nada. Si no, me vuelvo a la otra reunión, que aún siguen ahí. Siguen. Sí, aún siguen. Los tengo ahí silenciados y aún siguen. Bueno, pues si nadie tiene nada que opinar, si no, pues bueno, pues me la enviáis por privado o para mí y ya os la resuelvo. Y miraros los vídeos, para este viernes hay otro y más o menos ya procuro que los vídeos correspondan a las clases de teoría que deberíais tener, incluso menos, para que luego ese tiempo que nos sobra de la hora pues lo metemos, es el tiempo que gastamos aquí en el ejercicio, aunque bueno, a la larga luego gastamos más, porque, bueno, más que nada porque me enrollo yo más. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí entonces, ¿vale? Me vuelvo para la otra reunión. Venga, hasta luego. ¡Ah!